La erupción ha cumplido en las horas centrales de domingo 50 días activos sin que haya datos que apunten a una finalización a corto plazo. El vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, IGN, Stavros Meletlidis ha señalado que no hay que intentar ponerle fecha al final de la erupción porque el proceso de cambio de un volcán es continuo y complejo. Meletlidis ha señalado, en declaraciones a los medios en el puesto de mando avanzado, que este sábado se produjeron unos flujos de lava que no se habían observado en los últimos días, pero descarta que se utilice el término de reactivación porque el volcán no ha parado nunca su actividad. El enjambre sísmico sigue activo al sur de Cumbre Vieja, donde los sismos se están produciendo a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros mayoritariamente. Las lavas transcurren hacia el noroeste sin afectar a nuevas superficies. En general, todas las coladas se encuentran en la actualidad casi sin movimiento. De las 2.719 infraestructuras dañadas por la lava, 2.587 han sido destruidas y 132 han sufrido daños, mientras que respecto a las carreteras, son 73,4 los kilómetros de vías destruidas y otros 3,3 kilómetros que podrían tener daños. La calidad del aire es especialmente desfavorable en los municipios cercanos al volcán El Paso, Fuencaliente, Tijarafe y los llanos de Aridane. Al respecto, el 112 Canarias ha recomendado a los grupos de población de riesgo que eviten la estancia prolongada al aire libre y seguir el plan de tratamiento médico que estén siguiendo meticulosamente, así como acudir a un servicio de urgencia si el estado de salud empeora. Ayer sobre las 18 horas se incrementó la tasa de emisión de lava y las coladas que surgían del sur del foco efusivo se dirigen hacia el oeste sobre coladas previas. Las lavas que siguen ocupando el sector central rebosan puntualmente sobre algunos tubos y canales volcánicos persistentes sin afectar a nuevas superficies y en particular destacamos el avance hacia el suroeste que discurre al norte de la montaña del Cogote. Se midió de nuevo la altura de la nube de dispersión de ceniza y en esta mañana alcanzaba una altura de 2.700 metros dirigiéndose hacia el sur-oeste. En relación a los datos meteorológicos, en superficie soplará viento del noreste fuerte con rachas que pueden alcanzar los 60-70 km por hora, principalmente en zonas de cumbres y medianías. El penacho de cenizas y dióxido de azufre se dispone hacia el oeste-suroeste y se espera que continúe en la posición actual. Y la disposición esperada de la nube supone un escenario favorable para la operatividad aeronáutica. La sismicidad ha disminuido respecto a días anteriores y continúa localizándose en las mismas zonas y en las mismas profundidades. La magnitud máxima ha sido de 4.5 de un evento ocurrido ayer a las 20:40 a 36 kilómetros de profundidad, que ha sido sentido con intensidad máxima 4. Ayer, sobre las 18 horas y por 7 horas, se produjo una intensificación del nivel del trémor, coincidente con el aumento de la actividad eruptiva. En cuanto a la deformación, en la estación cercana a Gedei, LP03, se ha revertido la deformación vertical registrada en días anteriores, del 3 al 6. En el resto de las estaciones se muestra una tendencia a la deflación regional. La emisión de dióxido de azufre asociado al penacho volcánico del actual proceso durante el día de ayer sigue siendo alto, más de 10.000 toneladas diarias, pero su evolución temporal refleja una tendencia descendente medido por métodos satelitales desde el pasado 25 de septiembre. La emisión difusa de dióxido de carbono asociado a la dorsal volcánica de Cumbre Vieja sigue con la misma tendencia ascendente desde el pasado 22 de octubre, registrándose durante el día de ayer un valor superior a las 1.200 toneladas diarias. Y fuera de la zona de exclusión, estas emanaciones difusas, se señala, de dióxido de carbono no representan peligro alguno para las personas. En el día de ayer, la calidad de aire debida al dióxido de azufre, que es el contaminante asociado al proceso eruptivo, se situó en niveles entre razonablemente buenos y regulares, la mayoría del día en las estaciones de los llanos de Aridane y Punta Gorda. Y en esta última estación los niveles medios acumulados superaron el límite diario. En estos momentos se mantienen niveles de calidad de aire bueno o razonablemente bueno en el conjunto de puntos de medición. Con relación a las partículas más pequeñas, menores de 10 micras,
Ayer se mantuvieron los niveles extremadamente desfavorables en las estaciones de los llanos de Aridane y la media móvil de 24 horas en esta estación se encuentra a niveles extremadamente desfavorables, reflejando la incidencia diaria de la dinámica eruptiva y los vientos. Y en el resto de las estaciones los niveles de calidad de aire son buenos. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Vamos a continuar. Bueno, aunque repita algo de lo que ha comentado Carmen, pero son hechos que son relevantes para la protección civil y, en particular, a fecha de 6 de noviembre, tenemos un posible aumento de las partículas en suspensión, de las PM10, partículas menores de 10 micras, debido a un aporte de aire procedente del este a partir de la base de inmersión térmica. Estoy hablando a partir de unos 1.200 metros actualmente, y eso pues bueno, va evidentemente a dificultar más, digamos, los problemas que pudiéramos tener en algunas localidades, como puede ser los llanos de Aridane, en particular con estas PM10. Es decir, la calidad del aire puede empeorar en estas localidades. Actualmente la calidad del aire en los llanos de Aridane, como consecuencia de las partículas en suspensión, pues tiene que decirse que es extremadamente desfavorable. Por lo tanto, antes de que se nos olvide, volvemos a insistir en que las personas que salgan a la calle deben utilizar como mínimo FFP2, mascarilla FFP2. Y aquellas personas que tengan problemas de sensibilidad oftalmológica o de otra índole, evidentemente tienen que utilizar gafas protectoras. Esa sería la mejor forma de salir a la calle en los llanos de Aridane mientras dure este episodio de partículas menores de 10 micras que estén dando la lata, por decirlo de alguna manera coloquial, en suspensión. También tenemos que añadir como importante en estos momentos que la sismicidad es baja. La sismicidad ahora mismo en valores, en zonas profundas, tiene valores bajos, y en cuanto a la intermedia está disminuyendo. Es decir, corolario, bajada de la sismicidad. La emisión de SO2 sigue estando en valores altos, pero la evolución temporal sigue siendo descendente. Estamos hablando siempre de la emisión de dióxido de azufre en penacho. Estamos hablando en penacho. También debemos decir que revierte la deformación vertical en la mayor parte de las estaciones, pero en particular en Gedei, que ya saben ustedes que tuvimos un problema hace un par de días, en el cual tuvimos una subida puntual de 9,5 centímetros aproximadamente. Eso ha revertido y el resto de las estaciones está fundamentalmente en deflación. Seguimos con un importante aporte de lavas, pero siempre por encima de coladas primigenias o de coladas anteriores. Y bueno, pues esto es una noticia importante para todos nosotros, que no haga más daño la salida de lava del cráter. Y bueno, tenemos un escenario favorable para las próximas 48 horas en cuanto a la navegación aérea y a las actuaciones aeroportuarias. En cuanto al número de albergados, tenemos un total de 467 personas, 2 más que ayer, 400 de las cuales están en el Hotel Princes de Fuencaliente y 67 en el Hotel Valle de Aridane de los Llanos de Aridane. Tenemos también 43 personas dependientes en distintos centros de atención sociosanitaria de la isla de La Palma. En cuanto a la meteorología, como pudieron comprobar ustedes ayer, se intensificó claramente el alisio, sobre todo a partir de la tarde, y volvemos a repetir lo que ya ha dicho Carmen y que hemos dicho en la primera diapositiva,
que tenemos una entrada de aire procedente del este que nos va a mandar el penacho hacia el suroeste y al oeste de la isla de La Palma. Por lo tanto, en principio, no va a aumentar las partículas de suspensión en todas las localidades situadas al norte, no por esta vía. Tenemos también que las precipitaciones han sido escasas y probablemente ya mañana no vamos a tener precipitaciones, y casi todas se han dado en el norte y en el este de la isla. La calidad del aire en cuanto a SO2, y ahora estamos hablando de niveles superficiales, es decir, niveles respirables por los vecinos, son sensiblemente mejores que en la semana anterior, y bueno, pues no se ha superado los umbrales en los últimos días que pudieran obligar a un aviso por parte del Servicio Canario de Salud 112. En cuanto a los datos diarios de superficie, pido que miren hacia la esquina inferior derecha, que son los datos que aporta el Cabildo de La Palma. Yo voy a ver si también lo veo bien. 983,44 hectáreas, esa es la medición que hemos hecho de hectáreas destruidas hasta ahora por el volcán. Seguimos en 3.100 metros de distancia entre las coladas a menor cota, y estamos hablando de unos 56,22 kilómetros de perímetro. En la parte superior izquierda tienen ustedes la medición que ha hecho IGME, Instituto Geológico y Minero de España, de hectáreas destruidas. Tenemos una pequeña discrepancia, pero cada uno ha usado su método de revisión, y lo ponemos también para que vean que estamos todos en el entorno de esa superficie destruida. En particular, el IGME opina que son 972,20 hectáreas. Estamos en un ratio de error muy parecido, por lo tanto, el dato es bastante razonable. Y también aporta el área del delta del Lábico, que tiene ahora mismo 30,91 hectáreas. Vale. En cuanto a los daños a infraestructuras, son los mismos datos del día de ayer. En cuanto al catastro, no hay variación. Son un total de 1.446 edificaciones, de las que 1.171 son de uso residencial, 147 son de uso agrícola y el resto de otros usos. Hay una pequeña modificación en cuanto a Copernicus, en cuanto al satélite. El satélite, ya saben ustedes cuáles son los problemas con Copernicus al respecto de cómo conceptúa una edificación. Entonces da un total de 2.593 edificaciones / construcciones destruidas. Habla también de 129 edificaciones que se encuentran en riesgo, y para un total de afectadas de 2.722 edificaciones / construcciones. No hay variación en cuanto al daño en carreteras y viales en general, para un total, como vimos ayer, de 63.840 metros, 63 kilómetros, casi 64 de viario. En cuanto a cultivos, tampoco hay ninguna variación. Estamos hablando de 283 hectáreas en total afectadas o destruidas, de las cuales más de la mitad son plataneras, 158,83, 59,65 hectáreas de viña y 24,06 aguacates. Seguimos trabajando en el acondicionamiento del acceso a Puerto Naos, como corresponde al problema que tenemos de que la colada se encuentra muy cercana a la carretera que estábamos usando exclusivamente de bajada. Lo que estamos es ahora reacondicionando la carretera de subida, dándole mayor ancho a determinadas curvas para permitir el acceso de camiones de más tonelaje. Seguimos limpiando cenizas en carreteras, en particular en la LP2, LP212, LP213 y LP215,
Y se intensifican los trabajos también de recogida de ceniza en zonas urbanas y otros trabajos de limpieza y de mejora de la evacuación de pluviales. Y mañana lunes pues también vamos a empezar a transportar ceniza hacia un lugar de acopio en las inmediaciones de San Nicolás y hacia el sur. Ya no hay más, ¿no? Se acabó. Bueno, pues estamos dispuestos a tanto Carmen como yo, a las preguntas que tengan ustedes. Buenas tardes, señor Morcuende. Buenas tardes, Carmen. Una pregunta para cada uno, si me lo permiten. Voy a comenzar por usted, señor Morcuende. Hablaba el informe científico de que hay un avance de flujo hacia el suroeste que discurre al norte de la montaña Cogote. Casi es una pregunta para tranquilizarnos a todos. En ningún momento, ya sabe lo que le voy a preguntar, ¿verdad? Sí. Vale. Hablamos del cementerio de las Manchas, no va a tener... No. En principio estamos hablando por el norte de Exacto, la montaña Cogote y en principio está sobre coladas anteriores. Entonces, salvo que tengamos una variación que nos vuelva a meter por la zona sur de montaña Cogote una colada, no tendríamos en principio ningún problema de afección ni a la planta fotovoltaica ni a unas viviendas, a una serie importante de viviendas que están al lado y al cementerio menos, pues se encuentra más al oeste todavía. Y para la señora López, le voy a hacer una pregunta sobre los trabajos que está desarrollando el Instituto Geográfico Nacional. Hemos visto unas fotografías, creo que son de esta misma mañana, colocando muy cerquita del cono unas cámaras termográficas, si no me equivoco. ¿Podría explicarnos exactamente para qué sirven, en qué consisten, qué tipo de dispositivos son? Gracias. Bueno, pues la cámara térmica lo que sí da en un rango de temperatura no solamente la potencia de emisión, sino también la temperatura del material incandescente que sale. Es capaz de distinguir, sobre todo por la noche, que no hay cámara visible, pues podemos hacer el seguimiento, ¿no?, de la actividad observable y también podemos ir viendo la evolución de esa temperatura de emisión, si lo que sale son materiales reciclados, ¿no? En esas emisiones de cenizas había un material más frío que salía, o si sale material incandescente, e incluso ver la altura de ese material incandescente, y lo que sirve es la evolución de estos datos para ir haciendo un seguimiento de la dinámica, más preciso que solamente con cámaras visibles. Muchas gracias. Tengo un par de preguntas, señora López, en primer lugar. ¿Cómo debemos interpretar el aumento en la emisión de la lava que ayer a nivel visible por la noche captó muchísimo la atención? Era bastante evidente. Esto viene a confirmar un poco lo que vienen diciendo en las últimas ruedas de prensa y en lo que nos insisten, que no tenemos que sacar conclusiones de que los valores estuvieran de bajada, ¿no? Sí, eso es, sobre todo de que el fenómeno ya desde un inicio va acompañado de muchos cambios de intensidad y al principio, acuérdense, incluso de estilos eruptivos, había un estilo estromboliano y uno efusivo incluso al mismo tiempo. En estos episodios puede haber, digamos, una aparente falta de intensidad durante un periodo que se refleja en el trémor y también en unas coladas menos voluminosas, y luego haber una intensificación sin que ello represente más que el comportamiento natural de estas erupciones. Entonces, bueno, estos episodios se han vivido y se van a seguir viviendo. Me gustaría saber si estos registros que ya se catalogan de extremadamente malos de partículas PM10 en el Valle de Aridane, si esto ha venido aparejado de una emisión de ceniza en las últimas horas, que eso no me ha terminado de quedar claro.
Pues desde luego en esta mañana se ha observado una emisión de ceniza más intensa, porque ayer en el episodio que fue desde las 6 de la tarde más o menos hasta la 1 de la mañana hubo una actividad estromboliana y menos emisión. Era más limpio, ¿no? La columna eruptiva era más vertical, pero en esta mañana a partir de la 1 ha vuelto a haber una emisión de ceniza importante y yo creo que eso también está contribuyendo, pero no sé si Miguel Ángel tiene más datos. Carmen, o sea, ayer tuvimos un importante aporte todo el día de piroclastos, de cenizas en general. Fue un día bastante duro. Yo creo que incluso este aspecto mejoró notablemente a partir de las 6:30 de la tarde, cuando se empezó a notar más el carácter estromboliano del volcán y que empezó a soltar bastante menos ceniza, pero además se intensificó mucho el alisio a partir de las 6 de la tarde. Eso hizo un poco de limpieza, porque estuvo enviando hacia el suroeste lo que era la mayor parte de las partículas que se encontraban todavía en suspensión. Pero está claro que hemos tenido unos días bastante malos y tenemos muchísima ceniza en el suelo, y en zonas muy habitadas como en los llanos de Aridane tenemos un problema relativo al movimiento de personas y sobre todo de vehículos, y eso está permanentemente poniendo otra vez en suspensión cenizas, y lo que lo sufren son precisamente las personas, porque estamos en el nivel más bajo de la atmósfera, estamos en el nivel superficie. Ese es el problema fundamental para todo esto. Por mi parte, llevamos ya varios días en los que nos explicáis que toda la lava que se expulsa se expande por coladas que ya existentes, ¿no? Y no se está afectando a nueva superficie. Esto, lo de siempre, ¿no? No sabemos cómo van a avanzar las cosas, pero ¿es previsible que esto siga siendo así? Que ya, digamos, la superficie arrasada vaya a crecer poco. ¿No está claro? No está claro. No está claro. O sea, quiero decir con esto, y perdona, Carmen, que ibas a responder, pero luego lo haces, me ayudas. Vamos a ver, lo que está claro es que dependemos fundamentalmente de la ruptura, de la apertura del cono, es decir, hacia dónde evacue el cono las coladas, la lava. Entonces, mientras estemos en la situación actual, tenemos que entender que es favorable para lo que es nuestro objetivo, que es que no haya más daños, que no haya daños personales, evidentemente, que no haya víctimas, que es el primer objetivo, pero también que no haya más daños en cuanto a haciendas, a bienes personales, a bienes públicos. Esa es la idea. Termina, Carmen, lo que quieras. Sí, no, Miguel Ángel lo ha dicho perfectamente. Todo depende de cómo se vaya a evolucionar esta tasa de emisión, con tasas de emisiones pequeñas, como las que estamos. Lo de ayer fue un hecho durante unas horas. Hay un proceso de asimilación de las lavas nuevas sobre las lavas ya antiguas, rellena oquedades, rellena tubos lábicos y tiene una capacidad de hospedar las lavas preexistentes a estas coladas nuevas. Todo depende de cómo evolucione la tasa en los próximos días. Por ahora no hay ningún problema porque queda en terreno ya cubierto. Buenas tardes, señor Morcuende, señora López. Sé que no depende de ustedes, de PEVOLCA, pero hay mucha gente que no sé si habrán hablado hoy en la reunión el tema de las clases de los niños. No sé si el lunes se puede reanudar las clases o no, debido a la nube de ceniza que tenemos hoy en el volcán. Creo que hoy la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias va a decidir sobre este asunto. Yo no les puedo decir mucho más. Esa es la noticia que por lo menos creo que comenté con el consejero de Justicia y Emergencias del Gobierno de Canarias hace menos de 2 días, que definitivamente
hoy domingo la Consejería decidiría sobre este asunto. Entonces no les puedo adelantar más. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Hasta luego. Gracias. El Instituto Geográfico Nacional, IGN, ha detectado este domingo un total de 18 seísmos en La Palma, entre ellos, 3 fueron sentidos por la población, si bien no superaron magnitud 3,4. 2 de los 3 seísmos sentidos, de 3,4 y 3,3 se produjeron en Fuencaliente y el otro, de 3,2 en Mazo, y los 3 se registraron de madrugada y a profundidades de entre 13 y 14 kilómetros. La calidad del aire es especialmente desfavorable en los municipios cercanos al volcán El Paso, Fuencaliente, Tijarafe y los llanos de Aridane. Al respecto, el 112 Canarias ha recomendado a los grupos de población de riesgo que eviten la estancia prolongada al aire libre y seguir el plan de tratamiento médico que estén siguiendo meticulosamente, así como acudir a un servicio de urgencias si el estado de salud empeora. Continúan las labores de limpieza de azoteas y techos que se están llevando a cabo en las zonas de afección y en los trabajos que se realizarán en los próximos días de retirada de cenizas y piroclastos con maquinaria pesada para facilitar el acceso a las viviendas que tienen acumulaciones importantes en sus entornos y techos. El Instituto Geográfico Nacional, IGN, ha localizado unos 19 terremotos en La Palma, siendo el de mayor magnitud el registrado a las 2 de la madrugada y 6 de este domingo al alcanzar 3,4 en el municipio de Fuencaliente a una profundidad de 13 kilómetros. Tenemos aquí una de las fracturas, que es la que mide el GIEDMA como punto de control. Toman varias medidas a lo largo del día. Lo que hacen es analizar los gases que están saliendo aquí. Esto es una pequeña fumarola que aparece asociada por esta fractura que vemos aquí a lo que tenemos debajo, que es parte de la lava que ha salido, que todavía está emanando gas. Para ver exactamente que lo tenemos, aquí en esta posición no estamos detectando dióxido de azufre. Sin embargo, si ponemos los detectores para que reciba parte de lo que es la pequeña fumarola que está saliendo en este momento y que está saliendo, aparte de que lo tenemos aquí una anomalía térmica, vemos valores de 1.3 ppm de dióxido de azufre. La normativa en Estados Unidos dice que podríamos estar hasta 2 ppm. En España, 1 ppm. A 1,3 lo que no hay que hacer es meter ahí la nariz. Vamos a poner, para saber si hay más gases, vamos a poner un segundo detector y vamos a ver exactamente qué es lo que sucede. Se está acelerando y empieza a dar una señal de alarma. ¿Cuáles son los gases que está detectando? 442 ppm de monóxido de carbono que desplaza al oxígeno, que lo ha dejado en 19. 6 atmósferas explosiva y 2 ppm de sulfuro de hidrógeno. Según se airea, empieza a perder esa capacidad hasta que pierde todo el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es tóxico y además desplaza el oxígeno. Obviamente esto nos está diciendo que abajo hay algo que tiene capacidad de generar monóxido de carbono y dióxido de azufre. Esta colada está actualmente aquí tenemos el típico pino canario que ha sido afectado, que es parte del movimiento de la colada. Podemos observar, si nos acercamos, lo que fue el tronco, dejó toda esta estructura circular por donde están emanando gases en este momento. Lo que hacemos es medir tanto los gases que están saliendo como la temperatura de los mismos y tenemos una chimenea natural, en este caso, para poder analizar lo que son los gases que están saliendo dentro